Existen figuras delictivas que suponen por su propia naturaleza una pluralidad de sujetos activos, es decir, existen delitos en los que concurren varios activos en su realización, lo cual ha llevado a la teoría del delito a efectuar una distinción entre el grado de participación de cada uno de ellos para determinar su responsabilidad de acuerdo al principio de proporcionalidad, tratando de el aporte que hace cada sujeto al injusto cometido. Sean bienvenidos una vez más, soy Lady Lezama, pasante de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Tecnológico de UNITEC, y junto a mis compañeras Lilibet Rivera y Bessie Lezama abordaremos a grosso modo el tema de los grados de participación en el delito. En esta ocasión perseguiremos los siguientes objetivos. Número 1, definir el término participación en el delito. En segunda, describir la autoría material inmediata, diferenciar entre complicidad simple y necesaria y por último, reconocer cuándo existe inducción. Iniciamos. El estudio de la autoría en derecho penal, en especial la perpetración de un hecho punible, interviene más de un sujeto, es uno de los temas más complejos para la dogmática, pues en estos casos es necesario determinar los alcances de la responsabilidad que cada uno de dichos intervinientes tendrá por su contribución en el juicio penal. Entendemos entonces por el término de participación en el delito como la intervención de varias personas en la ejecución del mismo. También conocemos este término como codelincuencia o concurso de delincuentes. En nuestra legislación, a partir del artículo 31 al 34A del Código Penal, regula la responsabilidad de los autores, cómplices e inductores, estableciendo en el artículo 65 al 67 del mismo un tratamiento de respuesta penal diferenciado para cada uno de ellos. A continuación, en un resumen, nos referiremos a dichos conceptos. Como ya lo explicó mi compañera anteriormente, dentro de los grados de participación se encuentra la autoría. Según el Código Penal, en su artículo 32, son autores los que toman parte directa en la ejecución del hecho, los que inducen a otros a ejecutarlo y los que cooperan con un hecho determinado que sin este el delito no pudo haberse cometido. Y conforme a lo establecido en este artículo, se consideran autores, en primer lugar, a los que realizan el hecho directamente. También incluye a los coautores cuando estos hayan participado en la comisión del delito. En segundo lugar, están los que fuerzan a otros para cometer la acción e inducen directamente para llevarlo a cabo, lo que se llama autoría mediata. Y por último están los que cooperan para la ejecución del hecho, que sin el mismo no se hubiese podido completar la acción. A esto se le llama cómplice necesario, que mi compañera estará abordando más adelante. Ahora, ¿cuáles son las formas o tipos de autoría? En primer lugar, encontramos la autoría propia o ejecutiva, porque engloba a todos aquellos que participan de forma directa en la ejecución de un delito. En este tipo se encuentran dos clases de autor, el autor principal y los coautores. El autor principal es el que realiza personalmente la acción, en cambio los coautores son aquellos que toman parte directa del hecho, pero no son ejecutores directos. Un ejemplo que establece el doctor Suazo Lagos es que cuando dos personas se ponen de acuerdo para dispararle a un individuo a fin de matarlo, si solo uno de ellos acierta, este deberá ser condenado como autor principal y el otro como coejecutor, le haya o no acertado a la víctima, porque tomó parte directa para llevar a cabo el delito, aunque no le acertó. Por su parte, la autoría inmediata se da cuando una persona utiliza a otra para ejecutar un delito, es decir, la utiliza como instrumento y de manera forzada. Y es importante establecer la diferencia con el autor inmediato, que es la persona quien se utiliza como instrumento para realizar la acción delictiva, y el autor mediato, como ya lo había mencionado, es el que utiliza a otra persona como instrumento, y este último es juzgado como si él mismo hubiese cometido el delito.
Bien, hablaremos entonces de la complicidad. La complicidad no es autoría en el sentido estricto, sino que es una cooperación o un auxilio que se le presta a los autores en la comisión de un delito. Pero cuando esta cooperación o auxilio es tan necesario que sin ella el delito no podría producirse, entonces nuestro código establece que debe castigarse a título de autoría y no a título de complicidad. El énfasis entonces debe ponerse no en la persona del partícipe, sino en el acto que éste ejecuta. Lo importante será, pues, determinar si dicho acto fue tan importante, si fue tan necesario, si fue tan imprescindible que sin él no hubiese podido efectuarse el delito. Entonces, la figura del cómplice aparece en todos los ordenamientos jurídicos. Si bien puede tener un tratamiento diferente y pueden existir matices con respecto a distintas formas de complicidad. En este sentido, vamos a encontrar en nuestra legislación dos tipos de cómplice: el cómplice simple y el cómplice necesario. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de cómplice simple, es quien ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito, lo que significa que el mismo se habría cometido igual aunque se suprimiera hipotéticamente su participación. Podemos identificar algunos requisitos entonces para ser cómplice simple. En primera, es que no sea el autor del delito. Y en segunda, haber colaborado en la ejecución del hecho con actos anteriores o actos simultáneos. Un ejemplo podría ser el que lleva comida a una persona que está secuestrada. Sería un cómplice simple. Ahora, el cómplice necesario es aquel que, sin ser autor, coopera en la ejecución del delito con un acto sin el cual no se habría efectuado. Aquí podemos identificar algunas características importantes. En primera, es la intensidad objetiva de su aporte al delito. Sin este aporte, el hecho no habría podido cometerse de la forma como la que se hizo. Y en segundo lugar, también tenemos que identificar el momento. El momento en el que se realiza el aporte es clave. Quien pone una condición sin la cual el delito no hubiera podido cometerse, solo será cómplice si toma parte en la ejecución, sino solo en la preparación del hecho. Si intervino en la ejecución, entonces sería coautor, pues con un aporte decisivo hubiese tenido el dominio del hecho. Analicemos, por ejemplo, si él hubiese el gerente de un banco que brinda a los autores para, antes de llevarse a cabo la ejecución, les da la clave con la cual pueden abrir la cerradura del tesoro, que estos utilizarán posteriormente en la ejecución del asalto. Aquí sería entonces un cómplice necesario. Si en cambio el gerente concurre con los autores a la ejecución del hecho y abre el tesoro aprovechándose de su conocimiento de la clave, entonces ya no sería un cómplice necesario, sino que sería un coautor. Y bien, como Lilibet y Betsy lo presentaron, hemos podido distinguir entre quienes realizan el delito como propio, teniendo en el mismo un papel principal, esto es, quienes son autores propiamente dicho, y entre quienes intervienen de manera indirecta en el hecho, el que es ajeno, esto es, aquellos que tienen la calidad de partícipes o de cómplices. De esta distinción se derivan importantes consecuencias para el tratamiento de unos y de otros. La inducción, por su parte, es una forma de participación criminal en el hecho del autor, es decir, es una típica forma de participación, aunque por su entidad cualitativa el legislador, a efectos de pena, la equipara a la autoría. Esta a su vez se caracteriza porque el inductor hace surgir en otras personas la idea de cometer un delito, pero quien decide y domina la realización del mismo es el inducido, de lo contrario sería autor mediato. La inducción como tal depende del autor principal, es decir, el inducido, ya que si éste no comienza la ejecución del delito,
no puede castigarse al inductor, salvo que su participación o su comportamiento encaje dentro de una de las formas de participación intentada especialmente punible, como la proposición.